Vale, entonces vamos a comenzar. Lo que vamos a hacer, vamos a revisar el material que estuvimos analizando en la tutoría presencial, que era el material que tiene que ver con el producto vectorial y el producto mixto entre vectores. Y después de revisar este material, vamos a hacer, a continuar resolviendo algunos problemas. Vamos a terminar un problema que solamente hicimos una parte, y luego también vamos a hacer otro ejercicio que tiene que ver con el, el triple producto escalar. Entonces vamos a revisar ese material Ujú. que es este que está acá. Entonces, lo del producto vectorial decimos que si tenemos dos vectores u y v ya en R3, ¿verdad? Con tres componentes, el producto vectorial va a ser el vector que es perpendicular tanto a u como a v. Entonces nosotros ubicamos ese vector que es perpendicular a ellos dos, entonces a ese le vamos a llamar producto vectorial. Entonces la dirección del vector W en este caso, que es el producto de U con V, es perpendicular, ¿verdad?, a la dirección de U y a la dirección de V. Y una de las propiedades que tiene que ver ese vector es o que tiene que ver con el producto vectorial, es que el producto vectorial no es conmutativo, ¿verdad? Es decir, si tenemos U cruz V, es distinto a tener V cruz U. Y eso, pues también lo podemos hacer por una técnica que se llama por una regla que se llama regla de la mano derecha, ¿verdad? Para luego ver cuál va a ser la dirección de ese vector. Entonces, eso lo podemos hacer un poquito, digamos, un poquito más adelante. Eso sobre la regla de la mano derecha. Otra de las cosas que tiene el producto vectorial es que si nosotros le sacamos la norma a ese producto vectorial, esa norma va a ser igual a la norma de u por la norma de v por el seno del ángulo que está conformado entre estos dos vectores, entre el vector u y el vector v. Sí. Esto es muy importante porque luego si nosotros nos están pidiendo la norma de un vector, ¿verdad? La norma del producto vectorial, pero si no conocemos las componentes de u ni las componentes de v, entonces, pero si conocemos la norma de estos dos vectores, entonces nosotros podemos encontrar la norma del producto vectorial utilizando esta fórmula. Entonces, esto es muy importante y hay que tenerlo siempre en mente que la norma del producto vectorial de dos vectores, es decir, del vector u con el vector v, es igual al producto a la norma de u por la norma de v por el seno del ángulo. Recordemos que las normas son números, ¿verdad? Entonces quiere decir que la norma del vector, pues, va a seguir siendo un número, ¿verdad? Entonces, como ya sabemos. Entonces, Ajá. y repito, el ángulo es siempre el ángulo que está formado entre U y V. Y ese ángulo, pues ya tenemos una fórmula con la cual nosotros lo podemos encontrar, ¿verdad? Ahora, Ujú. acá está como representado gráficamente cómo podemos encontrar el producto vectorial, digo, o el vector, que es el producto vectorial de U con V. Entonces, la regla de la mano derecha consiste en situar los dedos apuntando hacia el vector U y encerrándolos hacia el vector V. Y hacia donde apunta nuestro pulgar, entonces a esa dirección va a estar el vector W, que sería el producto vectorial de esos dos vectores. Entonces así nosotros Es podemos... parecido a la de los ángulos. ¿Cómo aprenderse los ángulos? Sí, es algo parecido. Nada, es que con la mano le enseñan a aprenderse los ángulos. Ujú. Entonces es algo parecido. Entonces si nos fijamos aquí, Mm, gráficamente tenemos que el vector W apunta hacia arriba, ¿verdad? Entonces si ajá. ponemos los dedos en dirección del vector U y los cerramos en dirección del vector V, entonces el pulgar está apuntando hacia arriba, ¿verdad? Entonces eso nos va a dar la dirección del vector Sí. W. Ahora, si queremos hacer el producto cruz de V
con U, entonces vamos a situar primeramente los dedos en dirección del vector V y luego los vamos a encerrar hacia el vector U. Entonces nos vamos a dar cuenta de que el vector resultante va a ser justamente el que va hacia abajo, ¿verdad? El que apunta hacia abajo. Entonces por eso el producto cruz también ahí lo podemos notar de que no es conmutativo. Es decir, esa es una de las propiedades, que el producto cruz de U con V es igual a menos el producto de V con U. Entonces se llama la propiedad anticonmutativa. Entonces acá pues lo tenemos gráficamente. Recordemos que este vector W, ¿verdad? Ese vector es perpendicular al plano que contiene al vector U y al vector V, ¿verdad? Entonces eso pues también es importante que lo recordemos. Ahora, si nosotros tenemos los vectores canónicos, ¿verdad? Y JK, entonces recordemos que esos vectores canónicos son perpendiculares entre sí, ¿verdad? Entonces el producto cruz de I con I es igual a 0, J con J es igual a 0 y el producto cruz de K con K es igual a 0. Esa propiedad de que esos productos cruz que son iguales a 0, pues es la que estuvimos pues viendo cómo se demuestra, que no es muy difícil hacer la demostración en la tutoría, ¿verdad? Que el producto cruz de un vector con el mismo va a ser 0 siempre. Y como acabamos de decir de que esos vectores I, J y K son perpendiculares, entonces el vector I producto cruz con el vector J nos va a dar justamente el vector K. Y si hacemos el vector J compuesto con el vector I, ¿verdad? Producto cruz con el vector I, eso nos va a dar pues menos K, ¿verdad? Esa es la propiedad que acabamos de ver. Lo podemos también hacer justamente con la mano, con la regla de la mano derecha, y lo vamos a dar cuenta de que la dirección del vector, del producto vectorial, del vector resultante del producto vectorial de J con I, pues justamente está en la dirección opuesta al vector K, ¿verdad? Por eso nos da que el producto cruz de J con I es igual a menos K, justamente es el que va hacia abajo, ¿verdad? Y si hacemos el producto vectorial de I con K, ¿verdad? De I con K, eso nos va a dar menos J, ¿verdad? Si nos posicionamos los dedos en dirección de I y la cerramos justamente hacia donde va el vector K, ¿verdad? Eso nos va a dar la dirección opuesta al vector canónico J, ¿verdad? Entonces, estas propiedades, estos productos vectoriales, pues, son utilizando pues los vectores canónicos, ¿verdad? Recordemos que los vectores también los podemos escribir en términos de estos vectores canónicos, en términos de I, J y K. Entonces aquí, bueno, los demás pues surgen de manera semejante. Bueno, es lo que decíamos acá, ¿verdad? Que podemos ver a qué es igual esos productos utilizando la regla pues, de la mano derecha. Ahora sus propiedades del producto vectorial entre estos dos vectores, si nosotros tenemos los tres vectores en R3 con alfa, un escalar cualquiera, ¿verdad? Un alfa es un número real, entonces todas estas son propiedades que cumple el producto vectorial. La primera que está acá es justamente lo que acabamos de estar hablando, ¿verdad? Que el producto vectorial no es conmutativo. Conmutativo significa de que A por B es lo mismo que B por A, ¿verdad? Pero en este caso no es así. Es decir, U, producto vectorial con V, es igual a menos V, producto vectorial con U. Y otra cosa que estábamos analizando y que sí, creo que sí lo vimos como demostración en la tutoría, fue esto, ¿verdad? Que sería que si tenemos dos vectores que son paralelos, entonces el vector U, producto vectorial con V, el resultado es 0, ¿verdad? Eso pues se puede demostrar utilizando los determinantes. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Otra consecuencia es
de que el producto vectorial de un vector con el mismo es igual a cero, ¿verdad? Esas propiedades hay que tenerlas en mente, porque en algún problema pues nos puede dar esta indicación de que U es paralelo con V, entonces ya sabemos que el producto vectorial no va a ser cero. Esto es... En la tarea estaba uno así. Ah, vaya, ya ve. Entonces, estos también en un examen puede ser que nos digan que simplifiquemos una expresión. Entonces, creo que también en este material hay ejemplos parecidos y vamos a revisar uno de ellos. Entonces, para simplificar expresiones, todas estas propiedades que nosotros estamos viendo ahorita, pues nos van a servir para hacer la simplificación que nos piden en los problemas. Entonces, repetimos que el producto vectorial de un vector con sí mismo es igual al vector cero, ¿verdad? Ahora tenemos que si tenemos un vector y lo hacemos por el producto cruz o el producto vectorial con un vector nulo, ¿verdad? Eso sí es, digamos, conmutativo. Esto solo sucede cuando uno de los vectores es cero, ¿verdad? Si es conmutativo y el resultado pues sigue siendo el vector nulo, ¿verdad? Entonces eso sucede nomás cuando uno de los vectores es el vector nulo, ¿verdad? Entonces eso también hay que tenerlo presente, que no hay problema si tener el vector 0, producto cruz, el vector u, eso es igual al vector u, producto cruz, el vector 0, y eso pues da como resultado el vector 0. Ahora tenemos una propiedad que es la propiedad es distributiva respecto a la suma, ya sea por la derecha y por la izquierda, ¿verdad? Entonces si tenemos un vector, ¿verdad? U, vamos a hacer producto cruz con la suma de dos vectores. Recordemos que si sumamos dos vectores, eso es otro vector. Y si lo hacemos el producto cruz de ese vector resultante con el vector U, pues eso también van a ser otro vector. Entonces, en este caso, lo que se hace es el producto cruz de U con V más el producto cruz de U con W. Entonces, eso lo podemos hacer. Hay que respetar siempre, ¿verdad?, la posición de los vectores. Vea que el primero siempre es el vector U, producto cruz con V, más el vector U, producto cruz con W. Eso es muy importante, ¿verdad? Recordemos que nosotros estamos acostumbrados a la conmutatividad, ¿verdad?, en ciertos conjuntos, ¿verdad? Pero en este caso hay que tener mucho cuidado con la propiedad que estemos utilizando y los vectores que estemos involucrando en esos productos vectoriales. Licenciado, ¿y los vectores se pueden dividir? No, un vector entre otro vector no lo puede No se puede dividir los vectores. No lo puede dividir. Sí lo puede. Solo puede sumar, restar y multiplicar. La multiplicación, tampoco. Sí, lo que sí puede hacer es un vector, dividirlo entre un escalar o multiplicarlo por un escalar. Eso sí lo puede hacer, ¿verdad? El resultado va a ser en la misma dirección un vector más pequeño o un vector más prolongado dependiendo del escalar, ¿verdad? Y dividir entre un escalar es como que usted esté multiplicando por un escalar menor que 1, ¿verdad? Entonces, prácticamente solo está definido la multiplicación de un vector por un escalar. Y justamente es la propiedad 6 que está acá, ¿verdad? Usted multiplica un vector por un escalar, lo que hace es dilatarlo o encoger ese vector, ¿verdad? Eso es lo que se hace. Pero si no se puede hacer división entre vectores, eso no lo puede desarrollar, ni multiplicación entre vectores. Ahora, recordemos que está el producto punto, pero recordemos que está el producto punto, pero el producto punto es una multiplicación entre componente y componente. Ahora, ese es producto punto, ¿verdad? Ese es producto punto. Digamos, en ese sentido sí está definida la multiplicación, pero está definida componente a componente, ¿verdad? Ahí sí, pero no hay que confundirse con, digamos, otra multiplicación, porque aparte del producto punto no existe otra multiplicación entre los vectores. O sea, como que nosotros queramos multiplicar los componentes de un vector con todos los componentes del otro vector,
¿verdad? No se Ajá. no se puede hacer eso. Pero el producto punto sí, ¿verdad? Ya sabemos que es componente a componente y el resultado sabemos que es un escalar, ¿verdad? Ujú. Entonces, eso sí está definido. Entonces, igual, cuando en esta segunda propiedad de la propiedad 5 si tenemos la suma de u con v, mm, producto vectorial con u, entonces podemos escribir v producto vectorial con u más w producto vectorial con u. Ahora lo último, pues, es la última propiedad que tenemos, que si nosotros multiplicamos un escalar por un vector y hacemos el producto vectorial con otro vector, nosotros podemos sacar ese escalar y tener la multiplicación, perdón, tener el producto cruz de u con v. Entonces, eso pues nos puede ayudar a hacer un poco más fácil los cálculos de un producto vectorial. Eso es, Ujú. eso es importante. Y aquí pues el material nos presenta un ejemplo. Y lo que nos pide en este ejemplo es justamente hacer una reducción de esa expresión que nos están dando. Entonces, se va a hacer utilizando estas, no todas, ¿verdad? Pero las propiedades que sean necesarias de esta seis que acabamos de ver, ¿verdad? Entonces Ajá. lo que vamos a reducir es esto. Tenemos acá productos, suma de dos productos vectoriales, ¿verdad? Entonces, la primera parte es justamente utilizar la propiedad 5, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, podemos hacer el producto vectorial de u con v más el producto vectorial de u con u, ¿verdad? Es justamente lo que está en esta parte. El producto vectorial de u con v más el producto vectorial de u con u más, y otra vez volvemos a aplicar esa misma propiedad, ¿verdad? Que sería de la propiedad 5 sería la primera propiedad. Entonces acá podemos hacer el producto vectorial de v con u más el producto vectorial de v con v. Ahora, ya estando en este punto, ya habiendo aplicado la propiedad 5 de las que acabamos de analizar, esta expresión ya sabemos que por la propiedad, vamos a ver acá, sería la propiedad 3, por la propiedad 3, que el producto vectorial de un vector con sí mismo es 0, entonces tenemos dos términos que se nos hacen 0. Este producto vectorial es 0, de u con u, y el producto vectorial de v con v también es 0. Entonces, esta expresión que tenemos acá, o la expresión que nos dan desde en el principio, solamente sobreviven dos vectores, ¿verdad? Que sería el resultado de hacer el producto vectorial de u con v más el resultado de hacer el producto vectorial de v con u. Ahora podemos aplicar la propiedad anticonmutativa, ¿verdad? Es decir, que sabemos que el vector u producto vectorial con v es igual a menos el vector v producto vectorial con u, ¿verdad? Entonces, al hacer ese cambio, ¿verdad? Al sustituir este vector en esta expresión que está acá, entonces nos queda que menos el producto vectorial de v con u es igual, más el producto vectorial de u con v. Entonces, estamos hablando del mismo vector con diferente signo, ¿verdad? Entonces, esto es igual, al hacer la suma, es igual al vector nulo, ¿verdad? Entonces, toda esta expresión que nos dicen que la minimicemos, que la hagamos mínima, entonces se reduce a que esto es igual al vector nulo. Entonces, se llega a esta expresión o a este resultado utilizando pues las propiedades necesarias de las 6 propiedades que acabamos de analizar. Entonces, aquí hay ejercicios propuestos. Aquí hay ejercicios propuestos. No sé si le parece bien que abordemos alguno de ellos o continuamos con el desarrollo del material. No, está bien, hagamos uno, porque yo solo siento igual que lógica, y yo lógica fue un pelito y, no, y la dejo. Así que mejor.
Hagamos uno. Vaya, hagamos uno. Bueno, entonces vamos a hacer entonces vamos a hacer el primero. Vamos a hacer el primero, el producto vectorial de U con V más U. Es decir, el producto vectorial. Lo vamos a hacer acá. El producto vectorial de U con V más U. Ese es el primer término que nosotros vamos a desarrollar. Y a eso tiene como suma el producto vectorial de V menos U. V, el producto vectorial de V menos U. Eso es igual a 2 por, aquí lo voy a escribir entre paréntesis, U multiplicado con V, o producto vectorial, mejor dicho, con V. Vaya, eso lo voy a hacer más grande porque eso es lo que vamos a acá. Vaya, esto que está acá sería el producto, acá sería el producto cruz. Ajá, esto sería el producto cruz, que nosotros, bueno, eso lo puedo encontrar acá. Aquí está. Ese es el producto cruz. Acá también este sería el producto cruz. Y acá también esto sería el producto cruz. Entonces eso es lo que vamos a demostrar. Ahora, vamos a partir del lado izquierdo y vamos a llegar al lado derecho, ¿verdad? Utilizando las propiedades de el producto vectorial, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. La primera parte es que nosotros podemos desarrollar esto por la propiedad 5 que estuvimos analizando. Entonces, esto sería U, el producto cruz con V. Luego más, signo más, ¿verdad? Signo más con el producto U con el mismo, ¿verdad? El producto U con el mismo. Y vamos a hacer el siguiente término, que sería más el producto V con el mismo, menos, ¿verdad? Menos el producto V con U. Con U, ¿verdad? Ahora, pues eso es igual, o tiene que ser igual, a esta expresión que tengo yo acá, ¿verdad? Esa expresión que tengo yo acá. Entonces, luego vamos a hacer en el siguiente paso otro desarrollo. Ese desarrollo, ahora recordemos que tenemos dos veces, bueno, tenemos este que sería 0, ¿verdad? El producto vectorial de U con U, eso es 0, ¿verdad? Y acá tenemos el producto vectorial de V con V, también es 0. También es 0, ¿verdad? Entonces, luego tenemos esta expresión, este término que está acá, que sería el menos el producto vectorial de V con U. Y eso es igual al producto vectorial de U con V, ¿verdad? Entonces lo que tenemos es U, producto vectorial con V, más, le cambia el signo, sería U, producto vectorial con V, ¿verdad? Y eso tiene que ser igual, o eso, eso tiene que ser igual a 2 por el producto vectorial de U con V. Y efectivamente eso es cierto, ¿verdad? Eso es cierto, porque acá tengo dos veces el producto vectorial de U con V, entonces eso es 2 multiplicado por, esto ya lo tengo, y eso es igual a justamente esto que está acá. Entonces ahí hemos demostrado la igualdad que nos están planteando al principio, ¿verdad? Siempre utilizando las propiedades de producto vectorial. Luego pues está planteado otro ejercicio que sería demostrar
que estos productos son justamente la suma de esto, esta expresión es igual al producto, al vector nulo. Entonces, si quiere podemos también desarrollar este problema, ya que resolvimos un poco rápido el ejercicio que anterior. Entonces, Sí. vamos a escribir esa parte. Voy a escribirlo acá. Sería lo siguiente. Vamos a ver. Acá tengo. Voy a hacer el producto vectorial de U con la multiplicación de este vector, que sería alfa por V. Vamos a buscar. Vamos a ver. Voy a escribir V con producto vectorial con U. Y luego pues voy a poner los escalares. Luego voy a poner los escalares. Ahora voy a hacer el producto vectorial de U, de V con V más U. V más U. Y eso tiene que ser igual. Eso tiene que ser igual al vector nulo. Entonces, acá voy a buscar los, bueno, acá sería alfa, beta, alfa y beta. Entonces acá escribimos a alfa, acá escribimos a alfa y luego pues acá vamos a escribir a beta, ¿verdad? Y beta pues está acá. Vale, entonces eso es lo que vamos a demostrar ahora. Vamos a demostrar que toda esta expresión, ¿verdad? Que la parte del lado izquierdo es igual a el miembro derecho, ¿verdad? De esta igualdad. Entonces vamos a utilizar siempre las propiedades de el producto del producto vectorial, Cruz. del producto cruz, ¿verdad? Entonces vamos a ver las propiedades. Vamos a situarlos en las propiedades y justamente vamos a utilizar la propiedad 6, que si yo tengo un vector multiplicado por un escalar alfa y estamos haciendo el producto cruz con otro vector, ese escalar da lo mismo a que esté multiplicando al vector v, ¿verdad? Es el mismo resultado, va a ser el mismo vector. Y pues es también lo mismo a tener ese escalar multiplicado al resultado de hacer el producto vectorial de u con v. Entonces como que lo podemos sacar, ¿verdad? De este producto escalar, ¿verdad? Entonces esa es la propiedad que vamos a utilizar para resolver esta igualdad, lo que nos están pidiendo. Entonces lo que vamos a hacer al principio va a ser lo siguiente. Vamos a sacar del producto, ¿verdad? De este producto que tenemos acá, porque recordemos que, vamos otra vez al ejercicio, para ver que no lo hayamos escrito mal, ¿verdad? Recordemos que acá, bueno, acá tengo una suma. Lo que está acá adentro tiene que ser una suma. Esto es una suma, ¿verdad? Entonces recordemos que acá tenemos u multiplicado por estos dos vectores, ¿verdad? Estos siguen siendo vectores, ¿verdad? Solo que es vector v multiplicado por un escalar y el vector u multiplicado por otro escalar. Entonces vamos a aplicar primero la propiedad 5 y por último vamos a aplicar la propiedad 6. Ya sabemos las dos propiedades que vamos a aplicar para la resolución de este problema, de este ejercicio. Ahora, bueno, acá está. Vamos a hacer ese paso. Vamos a multiplicar u, ¿verdad? Vamos a ver. Producto con alfa, lo vamos a escribir entre paréntesis, con alfa, que está acá, multiplicado con v. Y vamos a sumar, ¿verdad? Vamos a sumar otra vez u, producto escalar, digo, producto vectorial, perdón, con, vamos a escribir paréntesis,
Vamos a escribir paréntesis, que sería beta con u, ¿verdad? Sería beta con u. Y ahora vamos al segundo término, ¿verdad? Siempre aplicando la propiedad 5. Vamos a sumar. Vamos a poner signo más y vamos a escribir ahora v, producto vectorial de alfa con v, ¿verdad? De este vector le vamos a escribir el signo más el producto vectorial de v, ¿verdad? De v con, ¿sabes? Con beta por u, ¿verdad? Entonces lo vamos a escribir acá. Ahí lo tenemos. Eso pues sabemos que lo tiene que dar igual a 0. Entonces lo que hemos aplicado es la propiedad 5. Ahora vamos a aplicar la propiedad número 6. La propiedad 6 nos dice que si tenemos el producto vectorial de u con alfa por v, nosotros podemos tener alfa, que eso lo podemos escribir como alfa, ¿verdad? Por el producto vectorial de u con v, ¿verdad? El producto vectorial de u con v. Y luego, pues en el siguiente término que tenemos escribir signo más, y acá podemos sacar el factor a beta como factor, ¿verdad? Copiar acá, bueno, no como factor, sino que lo podemos sacar del producto vectorial a beta, y nos podemos escribir u con v, ¿verdad? Escribimos u con v, y de la misma forma, en el tercer término que tenemos acá, vamos a hacer lo mismo. Bueno, si ven alguna irregularidad, igual me avisan, ¿verdad? Igual me avisan para corregirlo, si no estoy aplicando bien las propiedades. Entonces, este sería el tercer término, ¿verdad? Es alfa, ¿verdad? Alfa por el producto vectorial de u con v, de v con v. Acá sería v. Y el último término, ¿verdad? Que sería beta, sí, que sería beta por el producto vectorial de v con u, ¿verdad? Entonces sería v con u. Vamos a ver si no me he equivocado. Acá esto tiene que ser u. Entonces, sí estamos bien, ¿verdad? Lo único que hemos hecho en todos estos términos es aplicar la propiedad número 6. Hemos sacado el escalar y solo hemos dejado los productos vectoriales dentro de los paréntesis. Acá sacamos el escalar beta, dejamos u producto vectorial con u. Acá sacamos alfa, dejamos v producto vectorial con v. Acá sacamos beta y dejamos v producto vectorial con u. Todo esto tiene que ser igual a 0. Ahora no podemos dar cuenta de algo. Acá podemos utilizar una de las primeras propiedades que decíamos que tenemos al principio, que sería el producto vectorial de un vector con sí mismo, eso es 0. Y el vector 0. Y el vector 0 multiplicado por un escalar, pues sigue siendo el vector 0, ¿verdad? El vector nulo, perdón. E igual este vector, pues va a ser el vector nulo. Entonces, acá lo único que me va a quedar es este término, ¿verdad? Este término, vamos a ver, acá, me sobrevive el primer término y me sobrevive el último término, ¿verdad? El último término. Entonces ya aplicando pues esa otra propiedad de que el producto vectorial de un vector con sí mismo es 0, el vector nulo, entonces solo tengo estos dos vectores, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué está pasando. Acá esta suma tiene que ser igual a 0. Ahora, aquí lo único que me hace falta hacer, si nos fijamos acá, tengo que u producto vectorial con v. Eso es igual a menos v producto vectorial con u.
O es lo mismo decir de que el producto vectorial de v con u es igual a menos el producto vectorial de u con v. Entonces acá, digamos, pues solo voy a copiar esta parte de acá, solo intercambiar, escribir el signo menos e intercambiar los vectores, ¿verdad? Eso sería pues el otro paso. Ya vamos a ver si llegamos a que eso es cero, o vamos a ver si no nos hemos equivocado a la hora de copiar el problema. Porque al parecer, acá, por ejemplo, esto sería menos el producto vectorial de u con v. Entonces voy a revisar el problema porque si los escalares, en este caso yo tengo el mismo producto vectorial, si los escalares fueran iguales, eso sería igual a 0. Entonces voy a revisar el enunciado del problema y vamos a ver si no hay ningún problema. El único problema, el error que cometí es que el primero es beta y el segundo es alfa en el segundo término. Entonces acá, que está acá es beta, tiene que ser beta. Vamos a ver. Acá. Este tiene que ser beta y este tiene que ser alfa. Así. Entonces este tiene que ser beta y este tiene que ser alfa. Entonces ese fue el error que cometí. Este tiene que ser beta y este tiene que ser alfa, ¿verdad? Solamente estoy sustituyendo. Bueno, acá se eliminó, ¿verdad? Porque el producto vectorial de un vector con sí mismo es el vector nulo. Este es alfa, ¿verdad? Y efectivamente, esta es el vector nulo, ¿verdad? Estamos teniendo el mismo escalar y tenemos el mismo vector, pues con diferentes signos. Entonces hemos llegado a que el resultado es efectivamente que este vector o la expresión que nos daban al principio es igual al vector nulo. Entonces, no sé si hay alguna pregunta con respecto al proceso que hemos realizado, tanto en el primer ejercicio como en el segundo ejercicio. Si no, pues pasamos a lo que continúa, ¿verdad? No sé si hay alguna interrogante. Vamos a ver. Marta. No, licenciado, no hay problema. Vaya, Marta se había conectado y se volvió a desconectar. Por eso. Marta. No se había conectado. Mi hermano fue la que habló y se dijo que era Marta. Ah, bueno, bueno, entonces vamos a continuar. Si no hay ningún problema, vamos a continuar. En esta parte lo que se presenta es el producto vectorial en función de sus componentes. Ese es lo que se muestra en esta parte. Recordemos que cada uno de los vectores tiene 3 componentes y esos componentes están en la dirección Y, en la dirección J y en la dirección K. Van a haber vectores que solamente tienen 2 componentes, como fue el caso de uno de los ejemplos que realizamos. Si nos acordamos, está un ejemplo que, pues al hacerlo, digamos, hicimos un proceso utilizando ese determinante y pues le teníamos que agregar el vector, la componente en K, ¿verdad? Que si no aparece una de las componentes es porque el escalar en esa componente en esa dirección, perdón, es 0. Entonces, en este caso tenemos un vector u. Bueno, la notación es diferente a la que se ha utilizado, pero no es complicada de entender. El vector u acá se ha compuesto por u sub x, es decir, el escalar en la dirección y, más u sub y, que sería el escalar en la dirección j, más u sub z, que sería ese escalar en la dirección k. Y de la misma forma el vector v se ha compuesto en su base canónica, ¿verdad? En sus vectores canónicos, y j y k,
Y estos vectores están en R3, ¿verdad? Y lo que se va a hacer es encontrar a que es igual su producto vectorial en función de las componentes utilizando el determinante, ¿verdad? Entonces, esa fórmula, ¿verdad? Es la siguiente. Al vector W va a ser el producto de escala, el producto vectorial de U con V. Lo podemos escribir de esta forma. En la primera fila escribimos la base, ¿verdad? Que en este caso es I, J y K. En la segunda fila, recordemos, muy importante, es escribir las componentes del vector U, o sea, del primer vector del que se está haciendo el producto vectorial. Y en la última fila, lo que vamos a poner es las componentes del vector V. Y cuando digo las componentes del vector, pues ya sería sin sus direcciones, ¿verdad? Solamente U sub X, U sub Y, U sub Z. V sub X, V sub Y, V sub Z, ¿verdad? Ya tenemos acá la base canónica en la primera fila. Y esto que está acá es igual a esta parte que está acá. Es lo que decíamos. Si nos situamos en el primer valor, ¿verdad? Que sería en I, nosotros eliminamos la fila I y la columna, la primera fila y la primera columna, y lo que nos queda es el determinante de estos valores que tenemos acá, es decir, U sub Y, U sub Z, V sub X, V sub Z. Eso va a estar multiplicado por la dirección I, ¿verdad? Y el signo menos, ¿verdad? Que decíamos que era de fórmula, el signo menos. Ahora si nos ubicamos en el segundo valor de la primera fila, ¿verdad? Que sería J. Y si eliminamos la primera fila y la segunda columna, lo que nos va a quedar es U sub X, U sub Z, V sub X y V sub Z. Eso va a estar multiplicado por J. Ahora más, nos ubicamos en la última componente de la primera fila, eliminamos la primera fila, la última columna, la tercera columna, y los términos que nos quedan son U sub X, U sub Y, ¿verdad? Lo que tenemos acá, y V sub X, V sub Y, es lo que tenemos acá. Entonces, aquí esto, que es un determinante, es la fórmula de encontrar ese determinante, es la multiplicación cruzada del primer elemento con este último elemento menos la multiplicación cruzada de el primer elemento de la segunda fila por el último o el segundo elemento de la primera fila, ¿verdad? Esa multiplicación es la que se hace. A eso se le llama el determinante. En este caso es un determinante de 2 por 2. Entonces, eso es lo que se tiene acá. Entonces tenemos paréntesis, acá escribimos al I y tenemos U sub Y por V sub Z, este valor que está acá, esto recordemos que es un número, ¿verdad? Menos U sub Z, V sub Y, ¿verdad? U sub Z, V sub Y, ¿verdad? Y escribimos el signo menos, que es el de fórmula, y hacemos exactamente lo mismo para el otro determinante. Hacemos U sub X por V sub Z, ¿verdad? Y escribimos menos, ¿verdad? Es el menos de fórmula también, menos U sub Z por V sub X, ¿verdad? Ese es el término que está acá. Y hacemos lo mismo con el último determinante. Escribimos el signo más, ¿verdad? Que está acá. Y hacemos U sub X por V sub Y menos U sub Y por V sub X. Eso está multiplicado por K. Entonces, así, o esta fórmula es la que los tenemos que aprender para determinar el producto vectorial de dos vectores utilizando sus componentes. Entonces, si conocemos las componentes de los vectores, ¿verdad? U y V, o cualquier otro vectores que nos den y nos están pidiendo un producto vectorial, entonces lo que tenemos que es escribir los componentes acá, y pues ese va a ser el resultado del producto vectorial. Entonces, esta fórmula pues es un poco costosa de aprendérsela, pero luego si nosotros aprendemos a desarrollar esto, que no es muy difícil, recordemos que siempre va a ser un determinante de 3 por 3, y ese determinante de 3 por 3 lo podemos escribir en determinante de 2 por 2, ¿verdad? Dos filas, dos columnas.
Entonces esto pues ya es fácil de desarrollarlo, ¿verdad? Multiplicamos acá cruzado menos acá la otra multiplicación cruzada. Entonces yo creo que quizás es más fácil aprenderse este proceso que aprenderse la fórmula, a mi manera de ver, ¿verdad? Porque acá pues tenemos que escribir el segundo componente del primer vector más el tercer componente del segundo vector, menos el tercer componente del segundo vector por el segundo componente del segundo vector. Entonces eso pues ustedes se puede aprender la fórmula, también es válido, ¿verdad? Es válido. Es decir, escribir ya de un solo los componentes de los vectores y no hay ningún problema, ¿verdad? Si nos aprendemos eso. Ahora, el determinante, pues, digamos ya un ejemplo en particular para encontrar el producto vectorial de dos vectores que están este, escritos utilizando la base canónica, ¿verdad? En este caso o en este ejemplo tenemos el vector u, que lo podemos escribir como 2i más 3j más 4k, ¿verdad? Es decir, el producto u tiene dos unidades en dirección del vector i, vector canónico i, el vector unitario, y tiene 3 unidades en dirección del vector unitario j y tiene 4 unidades en dirección del vector unitario k, ¿verdad? Y el vector v lo podemos escribir utilizando sus componentes, ¿verdad? Que sería 5 unidades en la dirección del vector i, 6 unidades en la dirección del vector j y 7 unidades en la dirección del vector k, ¿verdad? Entonces, utilizando lo que vamos a encontrar es el producto vectorial, utilizando la parte del determinante, pues vamos a encontrar ese producto vectorial. Entonces vamos a hacer los dos pasos que vimos anteriormente. En la primera fila, pues siempre situamos la base, ¿verdad? Que sería IJK, ¿verdad? La base canónica. Y en la segunda fila citamos siempre las componentes del primer vector, ¿verdad? En este caso el primer vector es u y las componentes son 2, 3 y 4. Entonces escribimos 2, 3 y 4. Y en la última fila utilizamos o situamos, mejor dicho, las componentes del último vector, ¿verdad? Que en este caso es el vector v y escribimos 5, 6 y 7, ¿verdad? 5, 6 y 7. Ahora hacemos el mismo proceso, ¿verdad? Escribimos y eliminamos primera fila, primera columna y nos queda un determinante de 2 por 2. 3, 4, 6, 7. 3, 4, 6, 7. Menos, ¿verdad? Menos. Nos situamos en el segundo elemento de la primera fila, ¿verdad? Eliminamos primera fila, eliminamos segunda columna. ¿Y qué nos queda? Nos queda 2, 4, 5, 7. 2, 4, 5, 7. El determinante de 2 por 2, eso está multiplicado por j. Más, nos situamos en la última componente de la primera fila, ¿verdad? Eliminamos primera fila, eliminamos última columna. ¿Y qué nos queda? Nos queda 2, 3, 5, 6. Entonces acá tenemos 2, 3, 5, 6. Ya el siguiente paso, o el penúltimo paso, es el desarrollar estos determinantes, ¿verdad? Entonces estos determinantes es hacer la multiplicación cruzada y esto nos va a dar 3 por 7, que es este que está acá, menos 4 por 6. Eso pues está multiplicado por i. El signo menos, tenemos 2 por 7, ese es el que está acá, menos 4 por 5, ¿verdad? Es este que está acá. Esto se está en la dirección j, esta es la componente en la dirección j, y sumamos, ¿verdad? El signo más, y es otra vez 2 por 6, que es este término que está acá, menos 3 por 5. Esa es la componente en la dirección k. Ahora hacemos las multiplicaciones, ¿verdad? 3 por 7 sería 21, menos 6 por 4, que 6 por 4 es 24. Entonces tenemos menos 3 en la dirección y luego acá tenemos 2 por 7, que es 14, menos 4 por 5, que es 20, ¿verdad? Eso nos queda menos 6, pero con el signo menos que tenemos de fórmula acá, nos queda el 6 positivo, ¿verdad? Sería 6 unidades en la dirección j. Y por último, tenemos 2 por 6, que es 12, menos 3 por 5, que es 15, ¿verdad? Entonces tenemos menos 3.
menos 3 en la dirección K. Quiere decir que el vector, el producto vectorial, ¿verdad? Que sería el resultado, un vector que son menos 3 unidades en la dirección Y, 6 unidades en la dirección J y menos 3 unidades en la dirección K. Es decir, 3 unidades en la dirección contraria al vector y estos serían 3 unidades en la dirección contraria al vector K. Y esto sería 6 unidades en la dirección J, ¿verdad? Entonces, utilizando los determinantes podemos encontrar el producto vectorial de dos vectores, ¿verdad? No sé si hay preguntas con respecto a este ejemplo. No, bueno, es y lo que respecto a esta cuestión, que eso me queda claro, creo que es lo que siento más fácil de hacer de todo lo que hemos visto. Sí. Pero lo que yo decía es que a mí no me quedaba claro, no sé si más adelante lo vamos a ver, la fórmula que ocupamos para hacer el ejercicio que dejamos a medio. ¿Te recuerda eso? Del problema... Yo creo que fue el problema 4, ¿verdad? Ajá. Donde se halla el vector unitario perpendicular a los dos vectores. Ah, también ese quedó a medias. Espérame, no, ¿qué? Sí, tiene razón. Sí, este es. Y ocupa usted donde dice, vaya, vector de U por U sobre la norma del vector V por V, creo que es el de abajo, sí. Es que yo tengo un problema aquí porque hago casi con la V, entonces ahí ya me recuerdo que... Vaya, vamos. Pero algo así la fórmula dice, es un perpendicular a U por V, creo que es. Vaya, vamos a abordar ese... Esa forma no me quedó clara, ¿no? Vaya. Cuando nosotros tenemos un vector, ¿verdad? Recordemos que el producto vectorial nos da un vector, ¿verdad? Eso nos queda claro, ¿verdad? Nos da un vector. El producto punto, pues nos da un escalar, ¿verdad? En nuestro caso, un producto vectorial nos da un vector. Ahora, si nosotros dividimos cualquier vector entre la norma de ese vector, lo que vamos a tener es el vector unitario. Eso es lo que vamos a tener. Entonces, en el ejercicio que quedó pendiente, que nos pedía hallar el vector unitario que sea perpendicular a dos vectores, y esos dos vectores estaban justamente escritos en sus componentes, ¿verdad? Entonces, las componentes de esos dos vectores, vamos a pasar a hacerlo acá. Las componentes de esos dos vectores, uno era el vector 2J más 2i, perdón. Este es 2i más 10J, ¿verdad? Ese era uno de los vectores. Y el otro vector era el siguiente, que sería 2i, ¿verdad? 2i menos 3J, ¿verdad? Este justamente era el vector, los dos vectores. Y nosotros teníamos que encontrar el vector unitario que sea perpendicular a estos dos vectores. Esos dos vectores están en R3 porque le podemos agregar la componente en K, pero la componente en K es 0 escalar por K, ¿verdad? Entonces es así que hice. Vamos a ver. ¿Verdad? Bueno, acá lo voy a hacer abajo. Entonces, acá para utilizar el determinante, ¿verdad? Para hacer uso del determinante. Entonces, lo primero que tenemos que notar es esto, que cuando nos están pidiendo un vector unitario es que al vector que nosotros encontremos
perpendicular a estos dos vectores, sabemos que ese vector lo podemos encontrar utilizando el producto vectorial. El producto vectorial es lo que me da el vector unitario a dos vectores dados. Entonces, cuando nos piden encontrar el vector perpendicular a dos vectores, justamente lo que tenemos que hacer uso es, o de lo que tenemos que auxiliarlos es de el producto vectorial. Y cuando nos piden que ese vector sea unitario, el último paso que tenemos que hacer es dividirlo entre su norma, ¿verdad? Pero ya cuando tenemos el producto, el vector resultado del producto vectorial, pues lo único que se hace es hacer la división entre su norma. Entonces el primer paso en este problema, problema que estábamos desarrollando, es encontrar el producto vectorial de estos dos vectores. Pero para utilizar el producto vectorial de estos dos vectores, recordemos que nos va a quedar un determinante de 3 por 3 y tenemos que tener 3 componentes en cada uno de los vectores. Pero en este caso solo tenemos la componente en i, que son 2 unidades, 10 unidades en la componente en j para el primer vector, y para el segundo vector son 2 unidades en la componente en i, y 3 unidades en la dirección j, perdón, la dirección i en la dirección j. 3 unidades en la dirección opuesta al vector j, ¿verdad? Eso así se leería este signo menos que está acá. 3 unidades en la dirección opuesta al vector j. Entonces, pues acá estos vectores también los podemos escribir con las 3 componentes, porque la última componente es justamente 0, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el primer vector yo lo puedo escribir como 2i más 10j más 0k. Más 0k. Ese sería mi primer vector, ¿verdad? Y mi segundo vector sería, lo puedo escribir como 2i menos 3j, ¿verdad? Más 0k. Entonces yo ya tengo estos dos vectores utilizando las 3 componentes, y lo que se hace es hacer el determinante, ¿verdad? De 3 por 3, el que estábamos haciendo, donde en la primera fila escribimos i, j y k, en la segunda fila vamos a escribir 2, 10 y 0, y en la tercera fila vamos a escribir 2, menos 3 y 0, ¿verdad? Eso es lo que escribimos. Ahora, vamos a ver acá si puedo hacer algo parecido. Sí. Entonces acá tengo, puedo utilizar esta matriz, y acá pues vamos a escribir i, j, j y k, y luego en la segunda fila vamos a escribir 2, 10 y 0, y en la tercera fila, ¿verdad? En la tercera fila lo que vamos a escribir es las componentes de mi tercer vector, que sería 2, menos 3 y 0. Acá recordemos que cuando nos piden el producto vectorial de dos vectores, va a ser el producto vectorial del primer vector con el segundo vector, ¿verdad? Así lo vamos a hacer. Entonces acá, pues, si mi primer vector que me dieron es este va a ser mi vector u, digamos, y este va a ser mi vector u. Y lo que voy a encontrar es el producto vectorial de u con u, ¿verdad? Entonces, justamente este va a ser el determinante. Bueno, aquí me hacen falta las barritas, pero se sobreentiende. Y aquí lo que vamos a hacer es el determinante, ¿verdad? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Este vector yo lo puedo igualar a lo siguiente. Vamos a hacer el mismo proceso. Voy a escribir acá, si yo me sitúo en la primera posición, en el primer valor, ¿verdad? Que sería en i, elimino primera fila, elimino primera columna. ¿Qué sobrevive? 10, 0, menos 3 y 0, ¿verdad? Entonces aquí voy a tener el determinante. Vamos a ver, voy a tener un determinante. En este caso es, vamos a hacer esto que está acá. Vamos a escribir esto que está acá. Bueno, aquí me hacen falta las barritas, insisto, pero las podemos escribir. Vamos a ver, acá sería 10, ¿verdad? 10. En la segunda componente sería 0. En la tercera componente o en la primera componente de la segunda columna sería menos 3. Y acá sería 0.
Déjeme ver si acá puedo escribirla. Si acá le puedo escribir las barritas. No, bueno. Vamos, espérame. Voy a hacerlo desde el principio. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Para que quede interesante. Acá voy a escribir exactamente, ahí está. Hoy sí. Entonces aquí teníamos 10, acá teníamos 0, acá teníamos menos 3 y acá teníamos 0. Y eso está multiplicado por i. Eso está multiplicado por i. Pues sí, muy bien. Ahora escribo el signo menos, que es el signo de la fórmula. Y ahora me sitúo en la segunda posición de la primera fila. Elimino primera fila, segunda columna y me queda 2, 0, 2, 0. Es decir, acá voy a tener un determinante de una matriz de 2 por 2, un determinante de 2 por 2, y acá voy a tener 2, 0, 2, 0. Eso va a estar multiplicado por j. Luego el signo más, y voy a hacer el mismo proceso, ¿verdad? Ahora acá voy a tener siempre un determinante de 2 por 2, y en la primera, bueno, me sitúo en la posición de K, elimino primera fila, última columna, y me queda 2, 10 y 2 menos 3, ¿verdad? Entonces acá sería 2, 10 y acá sería 2 menos 3, ¿verdad? Y eso va a estar, va a ser la componente en la dirección de K. Muy bien, ahora, vamos a hacer ahora el producto, ¿verdad? Ahora ya tenemos una determinante de 2 por 2, ya sabemos a qué es igual eso. Y vamos a escribir el signo igual. Ahora solamente voy a escribir paréntesis. Ahora vamos a desarrollar 10 por 0. 10 por 0 es 0, ¿verdad? No voy a escribir la multiplicación, de un solo hagámoslo. 10 por 0 es 0. Menos 3 por 0 es 0, ¿verdad? Y eso es en la dirección y. Escribo el signo menos, ¿verdad? Que es de fórmula, el paréntesis, y hago el determinante que tengo acá, que es el segundo. 2 por 0 es 0, menos, que es el menos de fórmula, 2 por 0 es 0. Y eso va a estar en la dirección J. Ahora vamos a escribir el signo más, que repito, el signo más es de signo de fórmula, y luego escribo 2 por menos 3, entonces escribo 2, acá voy a escribir menos 3, y el signo menos de fórmula, ¿verdad? 2 por 10, 2 por 10, ¿verdad? Eso va a estar en la dirección de K. Muy bien. Ahora, ese determinante, digo, el resultado de lo que tengo ahí va a ser lo siguiente. Acá tengo 0 unidades en la dirección Y, acá pues tengo 0 unidades en la dirección J, ¿verdad? En la dirección J. Y, o sea que tengo, o solo me sobrevive este término que tengo acá, que sería 2 por menos 3, que sería menos 6, y 2 por 10, 20. Sería menos 6 menos 20, menos 26. En la dirección K, ¿verdad? En la dirección K. Bueno, entonces este es mi determinante, ¿verdad? Bueno, si nosotros, pues acá al principio le hubiésemos llamado, por ejemplo, a esto un vector U, que quizás sería lo más ideal, un vector U, y a este un vector V, ¿verdad? Tenemos vector U, vector V, y justamente acá lo que hemos estado encontrando, podemos escribir acá, vamos a ver, aquí, sería el vector W, que justamente es el resultado de multiplicar, de ser el producto vectorial de U con, vamos a ver, aquí vamos a escribir con V, ¿verdad? Y eso pues es igual a ese determinante, y ese determinante es igual al desarrollo que hemos realizado. Entonces quizás sería lo más ideal darle nombre a esos vectores y al final decir que este vector que hemos encontrado, ¿verdad? O por lo tanto, podemos escribir acá, por lo tanto, el W, ¿verdad? Que es lo que tenemos,
que el vector W es el producto vectorial de U con V, W es igual a menos 26K. Es decir, es un vector que solamente tiene componente en la dirección de K. Ahora, este vector lo podemos escribir de la siguiente manera. Este vector... Se puede resolver de varias maneras, licenciado. ¿Hola? Ese ejercicio se puede resolver de varias maneras, porque usted en la clase lo planteó de otra manera. ¿De qué manera lo planteé? No, lo planteé de la misma manera, utilizando siempre los... No, porque habló de la fórmula, y no le dije pues que no lo planteó así. No es una fórmula. Ah. Y sí le dijo que era menos 26. Vale. Entonces, estaba en 0,0, menos 26. Es W lo podemos escribir, ajá, ya lo entendí. Ya me acordé lo que, bueno, acá era este símbolo es el del menor, ¿verdad? Pero lo voy a ocupar porque así lo habíamos escrito, que es 0,0, menos 26. Entonces, y luego pues escribimos así. No estoy hablando de esto, pero ya lo voy a mandar, ¿lo hizo el WhatsApp? Vaya. Lo que habíamos hecho... Ay, Dios mío, no le ocurría la foto. Sí, ya le entendí. Es que tiene como una fórmula usted ahí. Es esta. No me recuerdo. Es esta. ¿Verdad? Esta fórmula es la que... No es esa. Pero... Bueno, entonces envíeme la foto, por favor, porque no me recuerdo. Porque sí, fue la fórmula esta que escribimos acá, pero creo que tenía en vez de X, Y y... No. En vez de X, Y y Z, le había escrito 1, 2 y 3, ¿verdad? No, es que sí teníamos hicimos un ejercicio de eso. Ay, no le caen los mensajes. Es que ¿cómo le explico? Sí, tómele una foto. Porque está con la norma. Y usted rapidito hizo ahí después a la multiplicación y está la respuesta. Utilizamos la norma. Pero trabajó base la norma. Vaya, la norma que, bueno, para este problema, justamente lo que sigue... O sea, vaya, ya le cayó, revise. Ahorita reviso. Sí. Ajá. ¿Ya vio? Sí, ya vi. Vaya, eso es lo que no entendí, esa fórmula, vaya, eso que usted tiene ahí. Ok. Ahorita revisamos. Bueno, entonces este vector W, o sea, si yo no le hubiese querido escribir W, simplemente le hubiera puesto U cruz V y así lo hubiese llevado, ¿verdad? O sea que aquí era U cruz V. O sea que no hay ningún problema. Vamos a utilizar la idea que se tenía en la tutoría. Ahí está. Entonces este es el vector U cruz V, ¿verdad? Que es el perpendicular tanto a U como a V. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Ahora, la fórmula que planteé yo en la tutoría fue la fórmula de un vector unitario, ¿verdad? Que la fórmula de un vector unitario viene siendo la siguiente. Si usted tiene el vector U, vamos a escribirlo en fracción acá. Si usted tiene el vector U, bueno, vamos a ver, bueno, acá voy a escribir la norma de ese vector. Vamos a ver qué es esta. Y acá voy a escribir el vector U. Entonces voy a escribir lo siguiente. Acá voy a escribir lo siguiente. Dado el vector U, ¿verdad? Dado el vector U, que es un vector cualquiera, ¿verdad? Un vector cualquiera distinto de 0, ¿verdad? Un vector no nulo. Dado el vector U, entonces nosotros podemos encontrar su vector unitario. Dado el vector U, su vector unitario está dado
Es un vector unitario perpendicular al vector U por V. Fue lo que usted concluyó. Entonces, pero ahorita si usted tiene un vector en particular, cualquiera, usted tiene un vector cualquiera U, y usted quiere encontrar su vector unitario, usted lo encuentra de esta forma. Simplemente hace la norma de ese vector U y a ese vector U lo divide entre esa norma que usted sabe que va a ser un número y usted encuentra el vector unitario. Entonces, nosotros lo que nos están pidiendo es el vector unitario perpendicular a esos dos vectores que nosotros tenemos, que es vector U, vector V, que ya les dimos su nombre. Entonces, para nuestro problema, ¿verdad? Para nuestro problema, lo que tenemos es, ya encontramos el vector perpendicular a esos dos vectores, ¿verdad? Lo que nos hace falta es hacerlo unitario, ¿verdad? Entonces, para nuestro problema, el vector unitario, U cruz V, ¿verdad? Porque el vector perpendicular es U cruz V. El vector unitario del vector, voy a escribir el vector, que sería U cruz V, ¿verdad? U cruz V es el siguiente. Que sería justamente aplicando esta fórmula que tengo acá. Entonces lo que voy a hacer es dividir al vector U cruz V entre su norma para encontrar el vector unitario, ¿verdad? Entonces yo tengo el vector U cruz V, ¿verdad? Vector U cruz V, y yo lo divido entre la norma de ese vector. Y la norma de ese vector, pues ya la vamos a calcular, ¿verdad? Entonces acá tengo U, producto cruz con U. Entonces esta fórmula es la que di yo. Entonces ya encontrando usted el vector perpendicular a esos dos vectores, que justamente ese vector perpendicular se lo da el producto vectorial, y ya vimos cómo encontrar el producto vectorial, lo que hace falta es dividir ese vector entre su norma. Entonces, nosotros podemos escribir el vector perpendicular de esta forma, ¿verdad? 0,0, menos 26, ¿verdad? Entonces, lo que nos hace... Ajá. Pero, lo que yo le iba a decir, que esa formulita que ha puesto abajo usted, porque es una fórmula, eso hace que la operación sea más corta, ¿verdad? No hay necesidad de hacer tanto procedimiento como lo hizo anteriormente. Yo le digo porque usted en la clase no hizo nada más que solamente poner la respuesta, ¿no? Ah, sí. Y después dijo usted, Sí, porque yo lo que les dije fue en la clase que ustedes se encontraran utilizando eso de arriba entonces. Ustedes se encontraran utilizando el determinante, el vector. Y yo les dije después, entonces ya cuando ustedes tengan el vector, que justamente ese vector se los va a dar el producto vectorial, entonces utilicen esta fórmula para encontrar el vector unitario, lo que nos están pidiendo. Entonces lo que se tenía que hacer era esta parte de acá, que no sé si se acuerda de que llegamos a que justamente solo había componentes, un escalar en la dirección de K, que es lo que hemos encontrado acá, era menos 26. Y creo que sí escribimos el resultado porque no sé quién de los que estaban, creo que Álvaro fue el que terminó. Entonces, porque determinamos cuál era la norma de ese vector. Entonces recordemos que la norma de ese vector, es decir, lo voy a escribir acá, ya tenemos el vector, es el 0,0, menos 26. Y recordemos que la norma de ese vector, lo voy a escribir acá, la norma del vector U cruz V, ¿verdad? Está dada como la raíz cuadrada, ¿verdad? ¿Dónde tengo esa raíz? Aquí está. Está dado como la raíz cuadrada de las componentes de ese vector al cuadrado. Entonces las componentes es 0, vamos a ver qué pasa aquí. Bueno, las componentes son 0 al cuadrado, ¿verdad?
decir, el primer componente 0, 0 al cuadrado, vamos a sumar la segunda componente, que también la segunda componente es 0, es decir, 0 al cuadrado, sumamos la tercera componente, ¿verdad? Recordemos que esa suma es de fórmula, ¿verdad? Menos, vamos a escribir menos 26 en el paréntesis, y lo vamos a elevar al cuadrado, ¿verdad? Acá, vamos a ver, aquí vamos a escribir esto así. Aquí estaría el cuadrado y aquí estaría menos, vamos a ver, control B. Ajá, aquí estaría menos 26. Entonces la norma de un vector está de esa forma, es decir, si quiere, no sé si no hay problema con eso, si no lo escribo de manera general. ¿Sí estamos bien con eso? Vamos a ver. Si tenemos un vector... Eso es lo que se hace... ya. Eso es lo que se ocupa para encontrar el área, ¿verdad? Porque algo parecido es lo que se hace en el último ejercicio de la tarea también. Exacto, ese también se lo ocupa para encontrar el área. Entonces cuando usted tiene un vector, por ejemplo, por decir algo, cuando usted tiene un vector, vamos a ver, un vector cualquiera, por ejemplo, A por I, digamos, más BJ más CK, ¿verdad? Un vector cualquiera. Entonces la norma de ese vector, usted la encuentra de la siguiente manera. Usted le encuentra, la norma del vector U, usted la ubica de la siguiente forma. La raíz sería la raíz cuadrada sería de A al cuadrado, ¿verdad? De la primera componente, en ese caso sería de la componente en la dirección I, de A al cuadrado, más la componente en la dirección J, ¿verdad? Que sería B al cuadrado, más la componente en la dirección K, que sería C al cuadrado. Entonces, así de manera general, bueno, aquí esto pues, la raíz cuadrada tiene que llegar hasta acá. Vamos a ver. Creo que aquí. Vamos a ver. Sí, vamos, ahí está. Entonces, así encuentra la norma de un vector. Entonces, nuestro vector es 0,0 menos 26, o era 0 por I más 0 por J menos 26K, ¿verdad? Entonces, nuestra norma es justamente esta, y este resultado es igual a ¿cuánto? Es igual a 26, ¿verdad? Este resultado es igual a 26. Entonces, luego, lo que se hace es lo siguiente. Entonces, como ya tenemos este valor de 26, vamos a hacer este producto para encontrar nuestro vector que nos están pidiendo, ¿verdad? Vamos a utilizar esta fórmula, perdón. Entonces, al final, usted ya tiene la norma, usted tiene el vector, ¿verdad? Entonces, al final, lo que se hacía es, bueno, usted conoce que el vector, vamos a ver, eso es igual, usted conoce que el vector es igual a 0,0,26. Entonces vamos a escribir una fracción. Entonces aquí esto es, vamos a ver, es igual a menos 26, ¿verdad? 26 en la dirección K, y aquí es igual a 26. Entonces este vector es justo el vector unitario, justamente es menos K, ¿verdad? O menos 1 por K. Entonces este vector es el vector 0,0, menos 1, ¿verdad? Si lo escribimos de esa forma. Entonces, pero si lo escribimos en términos de la base canónica, solo sería igual a menos K. Entonces ese era el resultado, ¿verdad? Entonces no sé si hay todavía problemas o un poquito de duda con este problema.
No, a mí me quedó claro, es que me había quedado con una gran duda en la clase, yo si esto cómo se hace, pero por eso le dije que si lo podía terminar ahora, Pues, porque yo me quedé así con una gran duda, pero como no alcanzó el tiempo. sí, 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 eso era. Entonces, es justamente utilizando el determinante. Esa era la parte que quizás donde hubo el problema. Entonces, acá tenemos el desarrollo del determinante y a partir de ahí nosotros encontramos ese vector. Entonces, lo que sí hay que digamos, tener, digamos, claro es que si en algún problema, digamos, en el examen nos pidan el vector perpendicular a dos vectores dados, en otras palabras, lo que nos están pidiendo es que hagamos el producto vectorial de esos dos vectores. Entonces, puede que no le digan, miren, hagan el producto vectorial de esos dos vectores o encuentren el producto vectorial de esos dos vectores, pero venga utilizar esa herramienta con un problema de este tipo. Es decir, encuentren el vector perpendicular a estos dos vectores y entonces ustedes ya saben que lo que tienen que encontrar es el producto vectorial. Y pues utilizando el determinante, pues lo encuentran de una manera un poco más fácil que pues aplicar directamente la fórmula, ¿verdad? Entonces, así nosotros Ujú. ubicábamos este problema. Ahora, vamos a ver. Lo que hacía falta también, si quiere terminemos los problemas de los que nos quedaron pendientes. Este, Ujú. la propiedad del problema 4, la propiedad, la propiedad de literal y la terminó, porque solamente hice una demostración, ¿verdad? Cuando multiplicábamos la suma de los tres vectores, hacíamos el producto vectorial con u, ¿verdad? No sé si usted... Ah, sí, 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 del I, cuando que estaba I y estaba el otro estaba de 2I. Sí, exacto. Sí, eso lo hicimos en todo lo que se andaba allá en Ajá. académica. Lo hicimos, ahí nos costó, pero al final lo hicimos. Por eso es que no habíamos hecho el otro, porque nos quedamos haciendo lo del I. Va, muy bien. Entonces sí llegamos a demostrar esas dos igualdades, esos dos literales. Va, entonces Ujú. vamos a ver la propiedad, digamos, el material. Vamos a seguir un poco avanzando en ese material para luego pues comentar un último problema. Bueno, entonces Ujú. justamente en este material lo que habla pues, sobre utilizar el producto, eh, la herramienta esta de determinante, y acá también hay una serie de problemas, ¿verdad? Estos que está acá, estos vectores, pues prácticamente es notación, ¿verdad? Hay una notación que utilizan pues los símbolos de menor o igual, parecidos al menor o igual, digo, al menor y al mayor, a los signos del menor y el mayor. Y, por ejemplo, esta es otra notación, ¿verdad? Estas son las componentes. El primer valor es la componente en I, la componente en J y la componente en K. Es decir, este vector U en este ejercicio te lo puede escribir como menos I más 2J menos K, ¿verdad? Y así usted puede escribir los demás vectores de esa forma. Le digo eso porque lo que los pide encontrar acá en estos ejercicios es el producto vectorial de estos vectores. Y entonces lo que vamos a utilizar o lo que se va a hacer acá, es utilizar la herramienta de determinante, ¿verdad? Y si se fija en este último, en el literal G y en el literal H, lo que le piden es la norma del producto vectorial de U con V, ¿verdad? Y el producto vectorial de V con U. Entonces, lo que usted va a hacer primero es encontrar el vector, ¿verdad? Que es perpendicular al vector U y el vector V, ¿verdad? Eso se lo da el producto vectorial. Y después le va a encontrar su norma, ¿verdad? Que justamente es lo que acabamos de hacer, ¿verdad? Entonces, esto es para estos ejercicios, es decir, esto es para que ustedes practiquen tanto cómo utilizar la herramienta del determinante y cómo pues encontrar un producto vectorial. Este es otro problema, lo mismo.
lo mismo, simplemente es hacer producto vectorial, ¿verdad? Es eso, y pues eso pues lo pueden resolver más detenidamente en casa. Ahora, acá está una herramienta muy importante del producto vectorial, que justamente lo que usted me decía, que al hacer la norma del vector perpendicular al vector u y al vector v, es decir, al hacer la norma del producto vectorial de esos dos vectores, lo que se está encontrando es el área del paralelogramo que se forma utilizando justamente esos dos vectores. Entonces, si usted tiene este vector u, el vector v, y le piden el área del paralelogramo que forman esos vectores, lo que usted tiene que hacer es esto, es decir, encontrar primero el producto vectorial de ambos vectores, de los dos vectores, perdón, y luego pues determina su norma. Y justamente ese resultado, que ya sabemos que la norma de un vector es un valor, justamente ese valor es el valor del área de ese paralelogramo que usted forma utilizando el vector u y el vector u. Entonces eso es muy importante, pues acordarse de eso, ¿verdad? Que justamente la norma del producto vectorial de dos vectores es el área que determinan esos dos vectores. Y la demostración de esta resultado, pues se lo plantean acá, ¿verdad? Ustedes tienen la demostración y acá pues ya que el área del paralelogramo pues es la norma de U con U. Y acá hay un ejemplo. Entonces el ejemplo lo que le pide es determinar el área del paralelogramo determinado por los vectores U y V. Entonces ya le dan las coordenadas de los vectores. Usted lo primero que tiene que hacer es hacer el producto vectorial de ambos vectores, ¿verdad? Cuando usted lo tenga, que acá está ya como resultado, es decir, un ejercicio de este ejemplo pues, puede ser encontrar usted el producto vectorial, ¿verdad? Aquí ya le dan de un solo el resultado. Entonces usted, para practicar cómo encontrar un producto vectorial utilizando los determinantes, usted lo puede resolver y llegar a este vector, ¿verdad? Entonces esa sería medida de práctica. Ahora, luego dice que el área del paralelogramo pues es aplicar la norma, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, lo que se hace es pues elevar al cuadrado todos estos términos y a sumarlos y sacarle la raíz cuadrada. Y eso es justamente el resultado que está acá, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo de aplicación de utilizando el producto vectorial para determinar el área entre dos vectores, ¿verdad? Paralelogramo formado por dos vectores. Bueno, hay más ejercicios y por último tenemos el producto mixto entre vectores. Entonces el producto mixto entre tres vectores se da utilizando primero el producto punto entre el vector u con el vector resultante o el vector que es perpendicular al vector v y al vector w. O mejor dicho, o dicho de otra palabra, perdón, es el producto vectorial con el producto vectorial de ser u con w. Ahora, recordemos que el producto vectorial es un vector y el producto punto es un valor, ¿verdad? Entonces, el producto mixto justamente va a ser un valor, ¿verdad? Un valor real, eso es lo que le va a dar el producto mixto. Entonces, acá pues prácticamente, recordemos esto, ¿verdad? Primero es producto punto del producto vectorial del vector u con v. Entonces hay que recordar bien esta fórmula, ¿verdad? Luego acá le da un ejemplo, dan tres vectores y lo que nos piden obtener es el producto mixto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se hace primero? Lo que se hace primero es siempre, de verdad, desarrollar lo que esté dentro de un paréntesis, es lo que vamos a hacer primero. En este caso, desarrollan el producto vectorial de v con w, ¿verdad? Entonces acá hacen otra vez el mismo proceso utilizando el determinante y repito otra vez, para este ejemplo, es acá puede ser muy importante que usted haga encuentre este producto vectorial utilizando el determinante y llegar a este resultado, ¿verdad? Entonces, a manera de práctica. Entonces, aquí, es decir, ya teniendo el producto vectorial, ya hacen el producto punto, ¿verdad? Es decir, 4 por 6 menos 4, 1 por 4, menos 1 por 15, ¿verdad? Entonces, bueno, si quieren lo hacemos acá, sería 4 por 6 es 24, ¿verdad?
menos, sería menos 4 menos 15, sería menos 19, 24 menos 19 es 5, ¿verdad? Entonces el producto mixto, ¿verdad? Entre vectores es justamente un valor, ¿verdad? Es un valor. Y luego acá pues le dan esta fórmula, ¿verdad? Le dan esta fórmula y que justamente en vez de poner acá la base canónica, se pone el primer vector, ¿verdad? Que sería el vector u, ¿verdad? Que es el que multiplica acá, sería la primera componente del vector u, la segunda componente del vector u y la tercera componente del vector u. En vez de i, j y k, ¿verdad? Entonces, eso lo puede hacer de esta forma, es decir, de manera directa, o lo puede hacer pues utilizando los pasos del ejemplo anterior, ¿verdad? Utilizando los pasos del ejemplo anterior. Entonces, pues acá en este ejemplo se encuentra el producto mixto en dos pasos. Primero encontrar el producto vectorial y después hacer el producto cruz. Y en este ejemplo, o en esta parte, lo que nos está diciendo que lo podemos hacer de un solo, ¿verdad? Escribiendo en vez de i, j y k el vector u. Entonces, y luego la demostración de eso, pues lo hacen acá. Y justamente llegan a eso. Y acá, pues, como ejemplo, utilizan ese hecho que acaban de demostrar, ¿verdad? Que en vez de i, j y k, acá ponen el vector u. Que el vector u tiene como componentes 0, 1, 1. Y entonces encuentran, utilizando el determinante, el producto mixto de esos tres vectores. Y el resultado es 15. Y luego lo que hacen acá, el producto mixto entre el vector v con u cruz w. Y el resultado es el mismo valor, pero positivo, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Acá pues tenemos propiedades del vector mixto. Entonces, acá justamente este ejemplo lo hicieron pues ya pensando en esas propiedades. Y si tenemos nosotros tres vectores en R3, el producto mixto del vector u, v y w es cíclico. Dice, si los vectores u, v y w tienen un origen común, son complanares, entonces el producto mixto es nulo, ¿verdad? El producto mixto de esos vectores es nulo. ¿Por qué va a ser nulo? Si son complanares, ¿por qué van a ser nulos? Nosotros acá podemos analizar esta parte. ¿Qué significa que sean coplanares? Significan que los tres vectores justamente están en un mismo plano. Y nosotros al principio de esta tutoría dijimos que si tenemos dos vectores, justamente el producto cruz o el producto vectorial de esos dos vectores es un vector que es perpendicular al plano que esté al plano que determinan esos dos vectores. Entonces, si esos tres vectores son coplanares, quiere decir que el producto cruz, por ejemplo, de v con w, va a ser un vector perpendicular al plano que contiene a v y a w. Y luego sabemos que ese vector u está en ese plano. Entonces ya sabemos que el vector u con el vector producto vectorial de u con v van a ser perpendiculares. Y una de las propiedades del producto vectorial es que el producto vectorial de dos vectores que son perpendiculares es nulo, ¿verdad? Eso fue lo primero que vimos al principio. Entonces esta propiedad es justamente haciendo ese razonamiento, ¿verdad? Entonces pues acá hay más propiedades, ¿verdad? Que nos dicen que si los vectores u, v y w son linealmente independientes, sí y solo sí, el producto mixto es nulo. Entonces imagínense que en un examen le digan, demuestre que o determine que estos tres vectores son linealmente independientes y le dan los tres vectores. Entonces, ¿qué es lo que usted va a hacer? Usted va a decir,
esos tres vectores son linealmente independientes si y solo si el producto mixto es nulo. Entonces usted encuentra el producto mixto de esos vectores y si ese producto mixto es nulo, entonces esos tres vectores son linealmente independientes. Entonces esta propiedad es una propiedad muy importante que nos puede evitar pues pensar un buen rato en un problema, pudiéndolo resolver utilizando esta herramienta del producto mixto. Entonces estas son herramientas pues, que nos ayudan a determinar en este caso si tres vectores son linealmente independientes. Y la última condición es que si los vectores son linealmente independientes, si y solo si el producto mixto no es nulo, ¿verdad? Entonces eso es muy importante, ¿verdad? Son linealmente independientes si el producto mixto es no nulo, ¿verdad? Entonces estas propiedades es bastante interesante que nos las aprendamos para en algún momento pues hacerlas uso en cualquier problema que nosotros nos planteen. Ahora acá pues hay ejercicios que tenemos que resolver pues siempre de producto mixto, ¿verdad? Como nos fijamos acá que nos piden que calculemos estos productos mixtos. Ya sabemos que el producto, podemos ver que el producto I con J, el producto vectorial de I con J es K, ¿verdad? Entonces de ahí pues tenemos que hacer el producto interno, el producto punto de K con K, ¿verdad? Entonces ahí hay que resolver nos piden resolver esos problemas. Luego viene el resultado muy importante. Así como nosotros vimos de que el producto vectorial, la norma del producto vectorial nos da el área determinada por dos vectores, si nosotros tenemos tres vectores no coplanares, ¿verdad? Es decir, que no estén en el mismo plano, ¿verdad? En R3, entonces esos dos vectores nos definen o nos permiten definir o podemos definir el área de un paralelepípedo, ¿verdad? El producto, utilizando el producto mixto, ¿verdad? Nos permite definir el área de un paralelepípedo. Recordemos que el producto vectorial, el producto mixto de vectores nos da un valor. Entonces, y el área pues no puede ser negativo. Entonces, por eso pues nos vemos en la necesidad de escribir los valores absolutos, ¿verdad? Entonces, el volumen no puede ser negativo. Entonces, el volumen de un paralelepípedo nosotros lo podemos encontrar utilizando o haciendo uso de el producto mixto. Entonces, estos dos, producto vectorial y producto mixto, pues nos ayudan a eso, a encontrar áreas y encontrar volúmenes. Entonces, uno de los problemas que íbamos a resolver era justamente encontrar el producto triple, ¿verdad? De tres vectores, el producto mixto de tres vectores. Entonces creo que, bueno, lo que continúa en este material es la demostración y vamos a resolver el producto mixto para esos tres vectores y nos vamos a quedar con esa demostración. Entonces quiero ver si lo tengo, bueno, acá. Entonces lo que vamos a hacer, a desarrollar es lo siguiente. Vamos a calcular el producto mixto de esos tres vectores. Vamos a escribir al vector A, ¿verdad? Vamos a escribir al vector A. Bueno, lo voy a escribir utilizando esta notación de los paréntesis. 2 menos 3 y 5. Vamos a utilizar la notación que utiliza ese folleto. Y bueno, acá pues es de escribir la cosita del vector arriba, ¿verdad? No se la voy a escribir ahí, pero vamos a decir que ese es un vector. Y luego tenemos el otro vector, que sería el vector B. Y tiene las componentes menos 2, menos 1 y 0, ¿verdad? Y 0.
Y en nuestro otro vector, que sería C, tiene los componentes 3, 5 y 1. Entonces lo que vamos a encontrar es el producto mixto de estos tres vectores, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces vamos a escribir acá, que sería el vector A. Vamos a encontrar el producto, vamos a escribir acá, aquí está. Y acá vamos a escribir B, producto cruz, ¿verdad? Producto cruz con el vector C. Entonces eso es lo que nos están pidiendo, que determinemos ese producto cruz. Ahora, vamos a hacerlo de manera directa. ¿Cómo de manera directa? Vamos a hacerlo utilizando esta información que nos dan acá. Aquí. Así lo vamos a hacer. Vamos a utilizando esta de acá. Entonces vamos a escribir acá, en vez de I, J y K, vamos a escribir las componentes del vector A. Luego en la segunda línea las componentes del vector B y en la tercera línea las componentes del vector C. Entonces es lo que vamos a hacer. Ahora vamos a escribir el signo igual, vamos a escribir, acá vamos a hacer el determinante, sabemos que va a ser un determinante de 3 por 3, ¿verdad? Un determinante 3 por 3. Y en la primera posición, acá vamos a escribir 2, menos 3 y 5, ¿verdad? Ahora, esas son las componentes del vector A. Las componentes del vector B serían... Hola, dígame. Así es el término, mixto, no es mixto, con X. Perdón. Sí, es mixto. Perdón, error de dedito. Vale. Entonces, acá es 0. Gracias por decirme ese errorcito. Acá es... No, o sea, como a veces se ocupan términos similares, y... Sí, tienes razón. Puede ser porque... Sí, pues sí, en matemática hay términos que así se escriben, de raros. Sí, cabal, eso sí es cierto. Eso sí, pero sí, es mixto. Entonces, lo vamos a hacer de manera directa, ese resultado. Y vamos a ver, voy a copiar esto otra vez. Y luego vamos a lo vamos a hacer de manera directa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a escribir los determinantes de 2 por 2, ¿verdad? Es un determinante de 3 por 3, esto lo podemos hacer determinante de 2 por 2, y los posicionamos en el primer término, primera fila, primera columna, y ese término que está en esa intersección de la primera fila con la primera columna es 2. Es 2, ¿verdad? Entonces escribimos el 2, ¿verdad? Escribimos 2 y luego, ¿qué nos queda? Bueno, acá voy a poner el otro determinante, en este caso es un determinante de 2 por 2 y nos queda menos 1, ¿verdad? Menos 1, 0, 5 y 1, ¿verdad? Luego escribimos el signo menos. Recordemos que ese es el signo de fórmula. Escribimos paréntesis, ¿verdad? De paréntesis porque veamos que este término, ¿verdad? Es menos 3. Entonces le escribo menos 3, ¿verdad? Porque este es menos de fórmula y este es menos del número que está acá, ¿verdad? Menos 3. Ahora vamos a escribir otra vez el determinante, ¿verdad? Acá nos queda un determinante de 2 por 2. Y si eliminamos primera fila y segunda columna, que ya sabemos que ahí está el menos 3, nos queda menos 2, en ese término nos queda 0, y en ese término nos queda, en esta posición nos queda 3, y en esa otra posición nos queda 1, ¿verdad? Ahora el último término, escribimos el signo más, signo de fórmula, escribimos 5, y otra vez hacemos lo mismo. Entonces vamos a escribir el determinante de 2 por 2, ¿verdad? Y acá nos queda primera fila, eliminamos primera fila, última columna, tercera columna. ¿Qué nos queda? Nos queda menos 2, menos 1, y nos queda 3. En este caso no multiplica. Ya después va a multiplicar, ¿verdad?
Así es, así es. Entonces, recordemos que cuando son la base, siempre el I, J y K son los últimos que se ponen. Pero en este caso, como son números, yo lo puedo poner al principio, ¿verdad? Los puedo poner al principio, los puedo poner al final y no hay ningún problema. Después en la multiplicación, pues el resultado no va a variar. No quiero confundirla en ese punto, ¿verdad? Entonces, pero sí, no hay ningún problema. Ahora, esto es igual, y ahora pues resolvemos, ¿verdad? Escribimos 2 y hacemos multiplicación, ¿verdad? Siempre, ahora hacemos multiplicación cruzada igual. Menos 1 por 1, eso es menos 1. Menos de fórmula 5 por 0, eso es 0. Muy bien. Vamos con el segundo término. Menos por menos da más. Escribimos 3, abrimos paréntesis y ahora hacemos menos 2 por 1 es menos 2. Y menos, recordemos menos de fórmula, 3 por 0, 0, ¿verdad? Y ahora escribimos más 5, escribimos paréntesis y ahora volvemos. Menos 2 por 5 sería menos 10, ¿verdad? Menos de fórmula, voy a abrir paréntesis acá, importante, 3 por menos 1, menos 3, ¿verdad? Menos 3. Bueno, le voy a quitar esto para que no haya ningún problema. Va. Entonces, no sé si hay problemitas con lo que acabo de desarrollar. Vea que lo he estado escribiendo entre paréntesis para evitar hacer confusión con los signos, porque acá en este punto pues es fácil confundirse con los signos. Entonces hay un signo que es de fórmula y otro signo que es de multiplicación. Entonces acá como hay varios signos menos, entonces de tener cuidado con eso. Entonces ya hacemos de solo la multiplicación. Hacemos lo que esté dentro de los paréntesis. Menos 1, menos ceros, menos 0, esto es menos 1. Menos, acá en este caso ya es más de fórmula, 3 multiplicado por menos 2, ¿verdad? Y luego acá sería 5 multiplicado por menos 3. Menos por menos 3 es menos 6, ¿verdad? Entonces, menos 10 más 6 menos 10 es menos 4, ¿verdad? Es menos 4. Entonces, acá, eso va a ser igual a menos 2, ¿verdad? Menos 2, hacer esta multiplicación, menos 6, ¿verdad? Menos, ¿cuánto es 5 por 4? 20. 5 por 4 es 20, muy bien. Entonces esto sería así, 20. Y luego vamos a, acá se pasó a la siguiente página. Eso va a ser igual a menos 26 menos 28. Aquí me hace falta, sino menos. Recordemos que eso es solamente el producto mixto y recordemos que eso es lo que nos están pidiendo. Si nos estuvieran pidiendo el área del paralelepípedo formado por... No lo muevas, que estoy copiando, licenciado. Lo siento. Aquí estamos. Vale. Si le estamos viendo el área del paralelepípedo formado por esos 3 vectores, entonces lo que nos haría falta es determinar el valor absoluto. Entonces, en ese caso, determinar el valor absoluto sería 28, ¿verdad? Ese sería el área del paralelepípedo si ese fuera el caso, ¿verdad? Que nos estarían pidiendo. Ahora, si no hemos tenido ningún... Licenciado, pero que no se me... ¿Mande? ¿Aplica la multiplicación de los signos, pues? Sí, ¿a dónde fue que me equivoqué en la multiplicación de los signos? No, pregunto. ¿Hola? Abajo, porque vaya. Menos por menos, sí es cierto. Menos por menos da más. Más por menos da menos, pues sí. Va. Estamos bien. Acá es más. Bueno, si no me he equivocado, ¿verdad? El resultado sería ese. Entonces es de analizarlo, es de revisarlo. A lo mejor quizás hay algún problema, pero yo lo dudo. Así que lo revisamos rapiditamente.
rápidamente. Ese sería menos 2 ceros, 3, 1. Sería 5, menos 1, menos 1, 3, 5. Sería 2. Acá sería esto, más 2 ceros, 5, menos 10. Y acá sería menos 3. Y luego acá sería menos 1. Acá sería exacto menos 2. Y acá sería 6 menos 10 menos 4. 5 por 4 menos 20. Y acá menos 6 menos 2. Y eso es menos 28. Muy bien. Entonces, ese es el resultado, ¿verdad? De ser el producto mixto de esos tres vectores, tenemos eso como resultado. Así es que estaríamos llegando con esto al fin de la tutoría. Justamente nos llevamos las 2 horas. Eso es interesante. Y la siguiente tutoría va a ser el repaso. Repaso no. Va a ser el preámbulo para la tutoría presencial, que es justamente ya la unidad número 2. Entonces, eso es lo que estaríamos viendo: conceptos, algunos ejemplos y aplicaciones a lo mejor. Entonces, eso sería todo. Si no hay ninguna pregunta, llegaríamos hasta acá. Dígame.